¿Quién debe encabezar la investigación? Mira, yo creo que se está jugando a dos cosas. Primero al silencio, y creo que han logrado bastante. OSNEVIE debía hacer un levantamiento, examen y evaluación de todas las infraestructuras que habían hasta ese momento, públicas y privadas. La vida humana está en riesgo. El proceso de investigación pasa a un segundo plano. Primero hay que salvar vidas. Doña Jenny Berenice llegó primero inclusive que algunos organismos de socorro. Pero yo me estoy desayunando. Claro que si el peritaje le es contrario, va a atacarlo por todas las vías. Le cambió el uso de suelo, que era un cine, a una discoteca. Él dijo que no sometió ninguno plan. Se nota que ahí había una cantidad de finos, pero ahí se ven transformaciones en la estructura y él dice que no la ha hecho. Puede ponerle 3 meses y puede ponerle 1 año, 6 meses. El máximo es 2 años. Nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones de yeso. Si se caían enteros y es un tablón grande, él no veía el verdadero techo, nada más con levantar la mirada. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a un episodio más de nuestra serie especial Memorias del Jet Set. En esta oportunidad tenemos a una de las voces más acreditadas con luz y brillo que ha dado seguimiento en estos 2 meses a la tragedia del Jet Set. Aquí está con nosotros la abogada y comunicadora Susana Gautreaux de Wynn. Gracias por estar aquí. Gracias, Colombia, por invitarme, sobre todo para tratar un tema tan importante como este de la tragedia del Jet Set. Yo decía de que ha tenido luz y brillo porque hay muy pocas voces, hemos sentido mucho silencio, tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Tú has tenido el hilo de la conversación con la experiencia como abogada de oficio, experiencia penal, abogada en materia de regulación económica, y mucha gente se ha sorprendido cuáles serían las penas en el caso de que se han encontrado culpables los ejecutivos del Jet Set. ¿Por qué y cómo? Mira, lo primero es decir que el derecho administrativo es muy importante en este tema, sobre todo porque se plantea la posibilidad de una corresponsabilidad entre la responsabilidad penal que pudiera serle retenida al propietario del Jet Set, en este caso por el hecho de que es uno de los gerentes, a él y a su madre, porque hay que decir que la responsabilidad pudiera ser compartida entre ellos dos, pero hay una esperanza, sobre todo entiendo yo, de los defensores o de las personas que están más del lado de los propietarios del Jet Set, y es ver cómo le pueden endilgar la culpa al Estado. Entonces, perdóname, esa parte del Estado, ¿cómo entra? Hay gente, yo entrevisté a una persona aquí, una de las víctimas que perdió a su esposa, que dice que no aceptaría los 30,000 pesos que va a dar el gobierno a través de Supérate, porque según lo que le han dicho sus abogados, como que eso podría limitarle sus derechos en la demanda. ¿Cómo entendemos esto de indilgar la responsabilidad al Estado? Ahí te explico, la ayuda que haga el Estado no tiene ningún valor. Si pudiera ser rebajada de alguna monto de indemnización que se le acuerde, si el Estado resulta responsable, condenado, pudiera rebajarse lo que el Estado dio en ayuda adelante. Pero si no, no limita en nada a ninguna de las personas en su derecho a accionar. O sea, que pueden tomar su ayuda. Pueden tomarlo y que lo tomen, y que lo tomen, porque realmente es bueno que lo tomen. Mira, yo creo que se está jugando a dos cosas. Primero al silencio, y creo que han logrado bastante. Y lo otro es como a dar la idea de que el Estado va a terminar siendo el que pague. Hay muchas cosas que decir. Lo primero es que hay que ver cómo delimitamos o desmontamos la narrativa que salió inmediatamente, ocurrió el hecho de la boca primero del presidente de la comisión, que es la superior jerárquica de OSNEVIE, que es la Oficina Nacional para la Evaluación
sísmica y vulnerabilidad, que es la que el presidente nombró para dirigir esa investigación, de que aquí había un vacío legal y que por lo tanto había un vacío legal que no ponía a nombre de ninguna agencia pública la inspección, la fiscalización de una edificación existente. Y eso no es cierto. Si bien es cierto que no hay una periodicidad, sí hay una agencia pública en cual sus competencias están claras en que debió hacer una evaluación y un examen de todas las edificaciones existentes. Y es precisamente OSNEVIE. Por eso nosotros decíamos que OSNEVIE era la única que no podía ser parte de ninguna pericia, porque ella es la que en principio es la demandable. La gente ni sabe qué es esa institución. La gente ni sabía que esa institución existía desde el 2015. Porque se habla del CODIA. Explícame ahora cómo entra el CODIA o cómo sale. Ok, te explico cómo es el CODIA. Pero vamos a decir que en el 2015, en la era de Hipólito Mejía, se crea esta institución para examinar, evaluar todas las instituciones. ¿En el 15 o en el gobierno de Hipólito? En el gobierno de Hipólito, ¿verdad? Entonces 2004. 2001, perdón, 2001. En el 2015 se le hizo otra modificación. El decreto es 2015-2001. Se creó OSNEVIE. OSNEVIE debía hacer un levantamiento, examen y evaluación de todas las infraestructuras que habían hasta ese momento, públicas y privadas. No lo hizo. O sea, que tiene unas funciones claras en su decreto. Te lo voy a pasar el decreto. Entonces lo ponen a ellos mismos a hacer la investigación. Ellos no pueden hacer la investigación porque si hay una agencia pública que es demandable a prima facie, es ellos, porque a ellos le correspondían haber hecho una evaluación. Perdóname, le correspondía haber hecho una evaluación, mas no deben ser parte ni encabezar la investigación. Exacto. ¿Quién debe encabezar la investigación? Los peritos que designe el Ministerio Público, que es otro aspecto. Ellos no lo pueden ser, primero porque sus responsabilidades eran haber hecho el levantamiento, por eso, y segundo, porque ya se pronunciaron, OSNEVIE se pronunció diciendo posibles causas del siniestro, y tercero, porque la única entidad que tiene competencia en esta fase de investigación para designar peritos es el Ministerio Público. ¿Y la policía en qué entra? ¿Sabes que entrevisté al ex general, teniente general Santana Páez en esta misma semana? Y él me explica que el Ministerio Público entra en otra fase, pero que la investigación criminal le corresponde por estatuto y hasta por la Constitución, creo que me dijo, a la policía, y que era la policía Yo que vi tenía... la entrevista. Bueno. Páez, quien dirige las investigaciones es el Ministerio Público. La policía es un auxiliar del Ministerio Público, tiene funciones de ejecución de investigación. Todas las acciones, pericias, recolección de evidencia, la policía se pone al mando del Ministerio Público. Que en la práctica no pase así, o que en el momento de una flagrancia la policía, que es un auxiliar de la justicia establecido por la ley, por la Constitución, aprenda de asir algún elemento de evidencia y se lo presente al Ministerio Público, perfecto. Un auxiliar. Un auxiliar. Entonces, del Ministerio Público y un auxiliar de la justicia también en otras partes. En este momento estamos en una investigación, solamente abre investigación, solamente tiene funciones investigativas el Ministerio Público. Y esto es una fase procesualmente preparatoria, que es la primera fase de un proceso penal. Ya que viste la entrevista, Pero además por ley también dice quiénes pueden designar peritos. El Código Procesal Penal dice que para esta etapa de la investigación solamente el Ministerio Público puede designar peritos. Él dijo también que la escena, si fuéramos a hablar de teatro, el rector de la escena no debía ser el director del COE, sino la policía. ¿Qué piensas tú de la escena del momento de? Porque en el momento de lo primero que llegan son la policía, los bomberos, pero luego cuando llega el COE, según lo que
varios testigos han dicho. Entonces quien rige la escena y quien ya después manejó toda la catástrofe fue el COE en la persona del general Juan Manuel Méndez. ¿Quién debe ser el dueño de la escena? El dueño de la escena, es el Ministerio Público o la Policía Nacional haciendo de auxiliar. El dueño de la escena, pero eso es un tema amplísimo. Cuando la vida humana está en riesgo, el proceso de investigación pasa a un segundo plano. Primero hay que salvar vidas, sobre todo en casos como este, donde cualquier contaminación, si se puede llamar, del teatro, en este caso de ejecución o de la escena, no varía los resultados, porque ahí ya se tomaron inmediatamente, y esto es algo que voy a revelar. Doña Jenny Berenice llegó primero inclusive que algunos organismos de socorro y se puso y tomó el dominio de sus evidencias. Pero eso nadie lo sabe. No, porque ella no tiene que decirlo. Este momento es, el momento de la investigación es secreto para los terceros, solamente es público para las partes que están siendo encartadas. Ella hizo un buen manejo de su escena y de la recolección de su evidencia, inclusive la recolección de su evidencia. Se tomaron vistas aéreas, videos y demás, fílmicas, se utilizó tecnología de punta y ella se hizo asistir inclusive por miembros del COE, por miembros de OSDEVIE, de Obras Públicas, de organismos técnicos que le pueden servir inclusive de aval en que esas evidencias fílmicas y materiales corresponden a ese lugar. ¿Sabemos a qué hora fue? Y lo hizo bien, perfectamente. ¿Sabemos a qué hora fue o desde qué hora estuvo? Porque nadie sabía que Jenny fue esa noche. Pues ella fue esa noche. ¿Tú sabes de qué hora, qué hora? Pero no me corresponde a mí, pero déjame decirle, ella y también la fiscal del distrito estuvo ahí y también personal de ella. Y yo te puedo decir que no va a haber ninguna duda sobre la cadena de custodia de las evidencias, porque fueron perfectamente tomadas. Pero eso es una primicia y una novedad para nosotros, tú lo verás, Susana. y tanto es así, estuvo el abogado cuando no había sido designado, no el abogado del Estado, estuvo ahí el señor Valerio. Estuvo ahí. ¿Miguel Valerio? Sí, estuvo Miguel Valerio ahí ¿En calidad de? Bueno, él resultó siendo abogado. No sé si de ya Antonio él le Espaillat, había comunicado. ¿De quién? ¿Abogado de quién? Porque no el señor, el que renunció, ¿cómo se llama? El señor Jorge Luis Polanco es el abogado que en principio presentó el señor Espaillat. Pero después se supo y ya ha asumido la vocería y vamos a decir, y la dirección de la barra, el señor Miguel Valerio. Pero yo estoy... ¿Cómo que tú no sabes eso? Pero yo me estoy desayunando. Claro, Miguel Valerio es ¿Y qué pasó director con el señor de la Polanco? barra, va a estar backstage. Pero Miguel Valerio, que además... Tienes que venir para acá, actualizarme más y ponerme al tanto. Y Miguel Valerio me hace sentido porque Miguel Valerio es un abogado de uno de los grupos económicos que se dice que pudiera ser de los... Bueno, que se sabe ya que tiene acciones importantes en el conglomerado, como le llaman ellos, de medios del señor Antonio Espaillat. ¿Tú crees que las críticas y la presión quizás mediática de que el abogado que renunció del Estado, que se dice, no me consta, que era abogado de la familia Abinader, que quizás por eso lo hayan puesto backstage? Yo creo que tal vez fue una estrategia del señor Espaillat, de alguna manera neutralizar. Lo veo muy mal. Lo veo muy mal, no del señor Espaillat, lo veo muy mal del abogado. Yo creo que él tenía un buen decreto y no acostumbramos los abogados que hemos ejercido a criticar a sus colegas, pero yo entiendo como que estuvo feo y que tal vez ¿Qué fue lo que estuvo feo? Que él asumiera un caso como ese, siendo abogado del Estado para la... él tenía en esta comisión para recuperar bienes inclusive que venían del lavado de activos y de procesos penales y del ejercicio de oportunidad del Ministerio Público. Será un puesto demasiado delicado
inclusive en el cual él podía haberse envuelto en cualquier momento en este tema, porque el Estado está siendo codemandado con el señor Espaillá. Pero ¿cuál era la estrategia entonces de ponerlo a él? Cuando tú dices para neutralizar, ¿qué? Bueno, de alguna manera él facilita con el Estado la conversación, entiendo yo. Entonces, estuvo muy mal. Pero hablemos otra vez del Estado, porque ahí fue que empezó la conversación. El Estado inmediatamente le tiró la toalla al señor Espaillá, diciendo que había un vacío legal. Es que entendamos, mira, la responsabilidad penal del señor Espaillá pudiera venir por imprudencia, inobservancia de los reglamentos, negligencia, ¿entiendes? O sea, es muy importante el hecho de que haya una base legal que él haya tenido que cuidar algunos reglamentos, algún procedimiento que cumplir para probar su responsabilidad penal. Entonces, si hay un vacío legal, él no estaba incumpliendo nada. La forma de usted irresponsabilizar más a la parte penal, que es el homicidio culposo, que es el homicidio no intencional, que es la tipificación que pudiera hacer que el señor Espaillá resulte condenado, se la está quitando en un primer momento con estas declaraciones que da tanto el presidente de la República como el presidente de la comisión en la cual OSNEVIE, que es una oficina, es parte, que es el ingeniero Osiris de León. Si no hay base legal, tú no cometiste imprudencia, negligencia, torpeza ni inobservancia de los reglamentos. ¿Cuál es el papel de Osiris de León? Osiris de León es el presidente de la comisión de evaluación que está por encima de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica. Él no ha dado declaraciones como en otros casos a nivel mediático. Él lo dio inmediatamente al otro día del accidente. Pero no más. No, parece que ya él pensó que no debió de darla. Y ahí en las declaraciones que dio, dijo que podía deberse a erosión, a fatiga de la infraestructura, al salitre, a la vibración externa, o sea, cosas que son todas eximentes de la responsabilidad del señor Osiris, del señor Espaillá, lo haya hecho consciente o inconsciente, porque es que esto es un tema legal y la gente se olvida de que el aspecto técnico es simplemente un acompañante de este tema. Este tema evidentemente es legal. Cuando tú dices que el Estado le tiró la toalla, te pregunto, ¿es la amistad que pueda tener Antonio Espaillat con figuras de primer orden del establishment? ¿Es la parte mediática? ¿Cómo la gente entiende que él está siendo protegido, que hay como una complicidad hasta de los partidos de oposición? Porque la gente siente que nadie está en eso. ¿Por qué tú crees que se pueda dar eso de tirarle la toalla? ¿O es porque el Estado estaría también comprometido en demandas hacia el Estado? Yo veo un excesivo cuidado y lo que deben hacer los que defienden el interés del Estado es poner distancia en este caso y velar por sus intereses, porque le han caído arriba por ejemplo, al ayuntamiento del Distrito Nacional, que es el Estado mismo, y yo no veo a nadie defendiendo desde el mismo Estado el hecho de que el señor Espaillat ya exculpó al ayuntamiento porque dijo que él no sometió los planos. Y si él no sometió los planos, entonces inmediatamente el ayuntamiento no podía haber hecho su labor de aprobación y de revisión de la consonancia del uso de suelo, que es la única obligación que tiene el ayuntamiento en sus competencias actuales. ¿Cuándo debió someter los planos? Explícanos el tecnicismo de cómo se hace, si fue en la remodelación, si fue hace 30 años. Le voy a explicar. Antes de la ley de los municipios y el Distrito Nacional, existía otra ley de ornato público que pudiera tener otras responsabilidades para las alcaldías y los ayuntamientos. Luego de la ley del Distrito Nacional y los ayuntamientos, se establecieron cuáles eran las competencias de los ayuntamientos en general. Y se circunscribe a la aprobación del uso de suelo y la
confirmación de que los planos que te han sometido están junto con el uso de suelo que te han aprobado al momento de tú hacer una construcción. ¿Cuándo, en qué otro momento interviene el ayuntamiento? Si tú vas a modificar esos planos, has tenido alguna modificación sustancial de la estructura, usted debe de volver a someter los planos para que esos planos se vea que ese uso de suelo, y en este caso correspondía cuando el señor Espaillá le cambió el uso de suelo, que era un cine, a una discoteca. Él dijo que no sometió ninguno plano. Y ni de la remodelación más reciente. Él dijo que nunca, y que él no hizo remodelación. Escuchen bien esa entrevista, que fue donde dio, que él lo que hizo fue algunos cambios en el decorado. Nada estructural, algo que desde ahí, desde la vista, se ve que hay una dicotomía entre lo que él dice, porque se nota que había una cantidad de finos, que había un agriostamiento, que es un procedimiento técnico de reforzamiento a las estructuras internas para la transmisión de las cargas, y los refuerzos laterales. Voy a explicar cómo era una estructura así, que no tenía columna, no es que tuviera que tenerla, usted puede reforzar lateralmente y transmitir la carga para que refuerce los refuerzos laterales. Ahí lo tenía en algunos casos, que posiblemente fuera insuficiente, pero ahí se ven transformaciones en la estructura y él dice que no la ha hecho. Cuando tú dices ahorita que Jenny fue y que hay suficiente muestra, una de las cosas que la gente está más irritada es que aparecieron unos restos en Santiago con una explicación más increíble todavía, y otros en la feria ganadera, y que la gente ahora teme que sí, esto que estamos viendo aquí, que son imágenes de ese día o el día siguiente, sí ahora tendría la investigación herramientas para tomar precisamente. La tiene, porque ahí hay material. Ahora, ¿dónde puede haber una situación? Los peritajes, en esta etapa o en ninguna etapa, pero en esta etapa tal vez menos, los peritajes que hace el Ministerio Público no son vinculantes para el juzgador, para el juez. El juez lo toma, tiene un peso importante, pero el juez no está obligado al peritaje, y cualquiera de las partes lo puede contestar, lo puede controvertir, lo puede decir, objetar, y lo puede objetar mucho más porque el Ministerio Público no ha designado los peritos de manera pública para las partes, y las partes pudieran objetar a alguno de los miembros de estos peritos. Hasta ahora nosotros no hay peritos designados, porque el Poder Ejecutivo ni el presidente tiene capacidad para designar peritos. Sabemos que seguramente ya el Ministerio Público ha designado unos peritos, pero no los ha informado a las partes. Y como las partes tienen el poder o tienen la potestad de objetar a alguien. ¿Quiénes son las partes en este caso? Las partes en este caso son todo el que tiene una querella ya interpuesta y una denuncia. Y hasta el que no la tenga, porque hay gente que yo entrevisté que tiene una pérdida. Todo el que tenga potestad de constituirse, calidad para constituirse en actor civil, y que ya ha depositado su querella, ya de por sí es una parte interesada, involucrada ahí. Por lo tanto, esas personas debieran tener derecho a decir, no, mira, yo objeto a fulano de tal por esto y por esto. Entonces, ahí pudiera haber un problema mañana de que alguna de las partes objete el peritaje que presenta el Ministerio Público. Que sabemos que se hizo, y que, ¿verdad? Que lo está haciendo, pero no lo han informado. Rosalba Ramos dijo, que fue titular, claro, que lo que pasa, Susana, es que diferente a todos los otros casos políticos, ahora hay un silencio que nosotros sabíamos todo, que vimos la gente salido en calzoncillo de su casa, claro, filmado en video. Ahora hay un secreto prudencial. ¿Por qué la diferencia entre este caso y los demás? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué el presidente de la República, en el asunto del fuego de, no sé si fue San Cristóbal, el otro día, pidió una investigación, y a las 24 horas estaban presos los propietarios de ese establecimiento? Entonces hay un trato diferenciado que tiene una explicación. ¿Cuál es? De que es una potestad del Ministerio Público, ¿verdad? Es una potestad y está todavía dentro del tiempo para solicitar y presentar acusación, pero no es lo común. No es lo correcto. Ahora, yo que conozco la naturaleza de la tipificación que se está presentando para el señor Espaillá,
a mí no me importara escucharlo. Ya él dijo su versión ante Edith Febles. Ante Edith Febles, ya. Ahora lo que necesita el Ministerio Público es un peritaje fuerte que sea capaz de resistir el embate de los representantes de Antonio Espaillá, que si el peritaje le es contrario, va a atacarlo por todas las vías, y de las partes si ese peritaje es complaciente. O sea, ese peritaje va a estar sometido a los intereses de las partes. ¿Cuál sería la responsabilidad penal de comprobarse que Antonio Espaillat y los ejecutivos del YECE actuaron de manera o ya sea irregular o negligente, o todo esto que ya tú dijiste anteriormente, no presentó los planos, tenía no sé cuánto fin, no tenía peso arriba? ¿Cuál sería tú como abogada? Y explícanos por qué es eso de que 2 años sería la pena máxima, aunque sea una víctima, o sea... 3 meses, señores, a 2 años. Eso es lo máximo. Explícanos si ahora. Si se encontrara que la torpeza, inobservancia, imprudencia, la negligencia que fue la causa exclusiva y determinante generadora del siniestro. Oye lo que te estoy diciendo. Porque el código, explícanos todo eso. Aún él cometiendo imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos, torpeza. Si esa torpeza, negligencia, inobservancia no es la causa fundamental y determinante de ese colapso, ese señor tiene toda ese segmento, el juez tiene todo ese segmento para moverse. Puede ponerle 3 meses y puede ponerle 1 año, 6 meses. El máximo es 2 años. Y 2 años es si se lograra demostrar, como te digo, que esa acción u omisión de él, que consiste en juzgar la negligencia, la torpeza, la inobservancia, todo eso, fue la causa determinante. O sea, si todavía dice, mira, él fue negligente porque a él le dijo a alguien, mira, tú tienes que hacer una remodelación. Ah, sí, pero si eso que él le dijo, no se lo dijo una persona, no se lo dijo con la suficiente firmeza, como él no es ingeniero y como no hay una norma escrita que diga, si hay un vacío legal. Si entonces, hay un vacío legal y ya se lo han brindado en bandeja de plata, que hay un vacío legal. El tema del código, que la gente cuando uno lo ya toca hay un en los vacío programas, legal. Cree que uno, bueno, ¿qué están hablando esa gente? Explica la importancia de que no hayamos que no tengamos la oportunidad de tener el famoso o la famosa reforma para el código, porque eso es porque el código es viejo. Yo creo que no, porque yo dudo que vayan a aumentar la pena en ese caso de negligencia. No se ha planteado nada en el borrador que tenemos, lo que pasa es que utilizan esa excusa. Lo que sí es culpa de que esto pase es una deficiente regulación del Estado y una eficiente normativa del Estado. La normativa debiera estar clara para habilitar un negocio, clara para la operación de un negocio, clara para la autorización de una infraestructura que se vaya a dedicar a un negocio. Nada de eso tenemos claro. Mira, ahí concede permiso el Ministerio de Turismo, porque es un bar-restaurante. Ahí concede permiso para habilitar el ayuntamiento porque debió de estar los planos allí. Ahí concede permiso, o sea, cuando tú te pones a buscar, son muchas de las agencias públicas que autorizaron las actividades que se ahí, más no así la inspección y la fiscalización periódica. En el caso de turismo, ¿qué fiscalización o qué revisión o supervisión debía ejercer? Debía ejercer que si tú concedes para operar un negocio donde vas a recibir personas, donde se va a dar alimentos y bebidas, usted debe de ver que esos servicios que usted está autorizado para dar se presten de manera segura y satisfactoria. No sabemos si lo hizo o no lo hizo. Antes lo hacían, pero no hay una norma clara. Antes los inspectores de turismo, y tal vez van a muchísimos, iban de manera periódica a los restaurantes y a los bares. Pero como no hay una norma actualizada que diga, mire, usted tiene que ir cada 3, cada 6 meses, cada 7 meses, ahí debiera de ir salud pública también.
ahí debiera ir el Ministerio de Obras Públicas, o en este caso de la vivienda, porque es una vivienda privada, no es una obra pública, y ahí debió de ir Ornevie, porque la capacidad del local a ti te la chequean cuando te van a autorizar el turismo. Tú tienes que entregar la capacidad del local y comprometerte a mantener dentro de esa capacidad el local. Tienes que tener salida de emergencia. Yo creo que nadie había tocado ese punto de la responsabilidad y los bomberos del turismo también que fiscalizan. Ay, los bomberos fueron a un último fuego pequeño y emitieron un informe. Es cierto que en ese fuego pequeño no sufrió la estructura. Es cierto que cuando los bomberos fueron, no vieron, sino porque le tocara revisar la estructura, porque no es su obligación, sí en tanto a ver cuando estaban haciendo el levantamiento del informe de los daños. Ellos tuvieron que haber revisado la estructura. El señor Espaillá dijo que lo que se caía era un cielo falso, cielo raso, pero un sobretecho. Pero dijo que el tamaño de cada uno de los plafones era bien grande. Entonces, que caían entero por el peso, que no se rompían. Si se caían entero y es un tablón grande, él no veía el verdadero techo, nada más con levantar la mirada. O sea, no sé si tú me entiendes. Si es un plafón muy grande que se cae aquí, un plafón bien grande, y se cae entero, como él decía, porque se mojaba y se ponía pesado, cuando eso caía, dejaba al descubierto un área bien grande del cielo raso, del verdadero cielo. Tú sabes que hace 6 y 7 años en las reseñas de Google habían personas extranjeras que decían que habían ido al JECSET, claro, pero que había problemas de filtración. Eso surgió en los problemas de filtración ellos no lo pueden negar porque ellos habían hecho adaptaciones y están ahí y fueron parte de la evidencia filtrante para lograr, y él admite que había puesto impermeabilizante. Entonces lo primero que debe hacerse cuando usted tiene un problema de filtración es ver cuál es la afectación que tiene tu techo. Oye, él no tiene muchos elementos de defensa realmente para probar alguna falta retenible a él como propietario del establecimiento y como gerente. Ahora vamos a ver si no va a haber una suerte de componenda con los mismos que defienden los intereses de las víctimas, en entender que la única esperanza que ellos tienen es lograr que el Estado lo condene. Porque saben que hasta ahora la responsabilidad del señor Espaillá. Eso es en lo penal, pero en lo civil, la gente que está demandando 50 millones, 100 millones, tú como abogada, ¿crees que las víctimas tienen algún chance de recibir una compensación económica de los propietarios del JECSET? Te voy a decir, si se logra la responsabilidad penal del señor Espaillá, la sentencia persigue sus bienes, su patrimonio completo. Si se van por la parte civil, la responsabilidad civil llega hasta el patrimonio del JECSET, de la persona jurídica que era propietaria del JECSET. Esa es la diferencia. La diferencia es que en la responsabilidad civil es de la persona jurídica que es la propietaria del JECSET. ¿Qué bienes tiene el JECSET? Desenrédame eso como comunicadora, no como abogada. Ok, ¿cómo se llama tu empresa? Se hace media. Se hace media. Si aquí hay una situación y tú eres civilmente responsable, se hace media. Mira, la gente que viene a este programa, y tú la has visto, sabe que no me gusta que me pongan de ejemplo, y menos para desgracia. Bueno, empresa X. La empresa X, dueña de este lugar aquí, ocurre una situación que no involucra tu responsabilidad penal o la responsabilidad penal del propietario. ¿Y con qué responde se hace media? Responde con los bienes que tenga se hace media, y responden los gerentes hasta el límite de su aporte accionario, porque no hay una responsabilidad personal del propietario.
Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué tiene si hace media? Todo esto que tiene aquí, vehículos, algunos acciones. Pero si se destruyó todo el bien que tenía el YECSE, que puede hacer el local mismo. Ya entendiste, como dicen los tigres, ya entendiste. Entonces, ¿con qué va a responder? Ya entendiste. Entonces, ¿cuál yo entiendo que debe ser y es estratégicamente la defensa del señor Espaillá? No lograr que lo condenen penalmente, porque si no lo condenan penalmente, la responsabilidad no es personal. Pero además es una responsabilidad civil contraída al propietario de esa razón social que era dueño. Solo. O sea, hay que decir que él no es solo tampoco. No, y que no él solo, no solamente. La empresa se llama diferente, no recuerdo el nombre ahora, pero hay varios socios. Se llama EIL, creo que sí, es. Algo así, que es el apellido de él, EIL. Espaillá López, que la madre es López y él es Espaillá. EIL, algo así. Pero no es solamente que no sean ellos, es que tú no te puedes ir por los bienes personales del señor Espaillá, porque no hay una responsabilidad personal de él. No sé si tú me has comprendido. Totalmente. Lo que él tenga en su patrimonio no es perseguible, porque la indemnización es al propietario de ese bien que era el YECSE. Y ese propietario es la empresa EIL. Es la empresa. O sea, que la gente que se ha hecho cocote con RCC Media y proyectos que tienen otros socios ya también. Ya entendiste. No, él tiene muchas otras empresas. Me dice que en Las Vallas él tiene 2 empresas que son poderosísimas y que inclusive ahí él tiene acciones en empresas de otro tipo, inclusive con sus hijos, con otros grupos económicos, enorme. Pero tú no puedes ir contra el patrimonio del señor Espaillá si la responsabilidad no es personal, sino es una responsabilidad civil de la persona jurídica propietaria del YECSE. ¿Tú te vas dando cuenta cuál es la diferencia? Te voy a hacer una pregunta triple. Entonces tiene el seguro. Entonces el seguro. ¿Se cobró el seguro ya? No sé, pero hasta el monto que tenga asegurado pudiera responder el YECSE. Pudiera responder por el YECSE, pero es hasta el monto que tenga el seguro. Una pregunta triple. ¿Cómo podría afectar este evento la imagen pública de el sistema de justicia, Ministerio Público, el gobierno dominicano, la persona del presidente y el gobierno y el partido de turno, y la imagen pública del YECSE, del propietario del YECSE, Antonio Espaillat? Expláyate. Es una pregunta triple. Es especulativa. Y es muy especulativa porque hoy salió un informe de que el 21% estaba en depresión por el YECSE. Es un estudio que hicieron las universidades católicas de la región. ¿Pero el 21% de quién? De la población. No sé si lo viste. Pero mira, me hace sentido. Sí, pero eso contrasta con el silencio que hay hoy en día. Si 21% de la población se deprimió por el YECSE, hoy debiéramos de tener el debate, la discusión mucho más alta. Y a excepción de tu persona y 2 o 3 más de los medios no tradicionales y el listín, que lo llamo por nombre y apellido, los demás han hecho silencio. Y los demás han hecho silencio. Entonces, la afectación debiera ser mayor. De la justicia, yo estoy segura de que esto va a tener una afectación más. ¿No te llama la atención, Colombia, que desde cuántas víctimas? 237. 36. 236. Solo hay 61 acciones. 61 acciones. Extrapola 236 víctimas directas, más las indirectas, más los heridos. O sea, estamos hablando los huérfanos, estamos hablando que gente afectada, multiplícalo por 5 y hay 60 demandas, 60 acciones. Te voy a hacer. Entonces la imagen de la justicia está muy mal. Te voy a hacer una anécdota ahí. Mira, hay gente, yo entrevisté a una señora, me partió el alma, Susana, una madre que vino de Baní. Su hija vino de España, tenía 3 días aquí, no había bajado a Baní. La mamá quería venir, le dijo, espérame que voy el martes. No vio a su madre, vino de España 8 años que no venía al país,
no vio a su madre y dejó además, ahí murió también una sobrina de ella que dejó 2 hijos. Ahí estaba la mamá y la abuela de esos niños. Y cuando le pregunté sobre posible demanda, dijo que no tenían cabeza para eso todavía. Eso. O sea, no es que no la van a hacer, es que hay gente que aún no sabe cómo salir del duelo. Y no saben que tienen 6 meses para interponer esa acción. Y eso de nuevo. Y no tienen 6 meses para interponer esa acción. Tienen 6 meses a partir de que se enteraron de la ocurrencia del hecho o que es el día ahí. Pero yo no sabía eso. Sí, desde claro, el 8 de abril sí, cuentan 6 meses para poder demandar. Para usted poder interponer una acción, sea por la vía civil, una demanda civil, o constituirse en actor civil accesorio a la acción penal. ¿Cuál pudiera ser una pequeña prórroga? Aquellas personas donde ha habido problemas con el acta de defunción, que hicieron en algunos casos, hay acta de defunción mal. Yo le explico fácil. No habían suficientes patólogos para ser médicos forense, porque es médico forense los que hacían las autopsias, y después aceleraron el paso por la presión y buscaron refuerzo, y hubo gente que no estaba preparada para redactar Susana, esos certificados. ¿Quién no sabe lo que pasó en el DIEX esos días? Para poner que fue en la Avenida Independencia, no para solamente poner que fue de muerte natural. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo voy a quedarme en decir que no tenían las herramientas, por no decir otra cosa, porque si usted hizo una autopsia y si usted está habilitado para hacer una autopsia, usted tiene que estar más que habilitado para explicar lo que usted encontró en esa autopsia. Es inexplicable lo que ha pasado allí, de poner muerte natural, de no poner el lugar, de no poner especificaciones. Kilómetro 7, kilómetro 6,5. Por no decir que había otras cosas allí, porque no quiero ya... a mí no me hace sentido muchas cosas, pero no quiero que mis palabras desincentiven a gente, porque yo sé que en la medida que accionen va a haber mayor capacidad de que se pueda establecer responsabilidades. O sea, señora, entonces, la gente que está durmiendo son 6 meses, dice yo no sabía eso. Así mismo, 6 meses para iniciar la acción. Tienen 6 meses para iniciar la acción. Hasta el 8 de octubre tienen. Tienen para accionar. Y ellos, y yo creo que lo menos que puede hacer, en vez de estarle ofreciendo a la gente chelitos, oriéntelo de verdad. El Colegio de Abogados debiera orientar a la gente para que sepa cuáles son sus prerrogativas dentro de este caso. ¿Hay algún acercamiento para ofrecer compensación y no ir a juicio, que tú sepas? Sí, claro que sí. Y de hecho, yo tengo informaciones de que ya hay gente que ha llegado a acuerdo. Claro que sí. ¿Y qué tú recomiendas? Claro que sí. Ante el vacío legal, ante el tema de los 2 años, ante el tema que sí es responsabilidad de la persona. Inicie la acción, hermano, y después hablamos. Usted inicie la acción. ¿Tú no recomiendas que cojan dinero? No renuncien a ejercer su acción. Inicien su acción. Inicienla. Siempre habrá momentos para transar. Inicien su acción. Inícienla. No acepten chelito. Tampoco acepten chelito de abogados, como me dicen que hay abogados que están siendo instrumentos. Entonces ellos van y te desinteresan. De que para representar a la víctima para representar y lo mandan a negociar. Te desinteresan, hacen un contrato de quotality, de manejo de negocios ajenos, y te dicen, mira, yo te voy a adelantar la indemnización que tú pudieras tener ahí y tú me cedes tus derechos en el caso. Y esos abogados pueden significar instrumentos de la parte que resulte responsable. Aquí hay de todo. Wow, pero eso es muy profundo. Aquí hay unos abogados, que dirige el señor Ángel Locuar, que representan inclusive, dice él, que es la contraparte in-house de una firma internacional que pretende demandar en Estados Unidos por ese hecho, porque sí, el señor Espaillá es norteamericano. Lo dijo una víctima aquí, sí. No, y ellos fueron, he tenido entrevista con ellos, con el señor no es posible. Locuar. Bueno, yo no sé bajo qué argumento ellos pudieran iniciar una acción que ocurrió aquí de un dominicano, porque si bien él tiene doble nacionalidad, es dominicano, ocurrió aquí,
y además es de naturaleza penal. El juez natural es el lugar donde ocurrieron los hechos. Pero ellos están ofreciendo transacciones. ¿Tú crees? No, ellos están ofreciendo transacciones para comprarle esos derechos a las víctimas. Yo le digo a las víctimas, accionen. No esperen de los ricos. Ya ustedes han visto que los poderosos, los ricos, al parecer, a excepción de la familia de los Narri Nadal, no han dicho que van a interponer acciones. Perdóname. Hay gente que pensaba que el ministro de Obras Públicas perdió su único hijo varón, Eduardo Estrella. La familia del Banco Popular perdió a 2 hijos y la nuera. Y no que tú sepas, o quizás están instrumentando, o ¿qué tú crees? Yo creo que no han dicho que van a accionar. Ya, eso es lo que yo creo. No han dicho. Con ellos decirlo, ellos no tienen que presentar la demanda. Con ellos decir lo que ellos saben que le está pidiendo el pueblo, es decir, sí, nosotros vamos a accionar, ya ellos hubieran tomado una posición. El silencio dice muchas cosas. Y el pueblo esperaba que ellos accionen para sentirse amparados. No, para sentir que eso podía tener alguna esperanza, porque sabemos que no es lo mismo. Esos abogados y esas víctimas pesan mucho. Pesan mucho. ¿Y qué podríamos entender de esa no acción? Que lo van a desinteresar de otra, fuera de la vía judicial. Es lo que yo pienso. Que lo van a desinteresar. Porque al final, señores, los daños y perjuicios se resuelven en dinero. No hay forma de devolverte la vida. Después que cambiamos hubo la reforma procesal penal, pues el actor civil puede pedir condena, puede hacer alegatos sobre la parte penal, que antes no podía, antes era una parte civil propiamente dicho, pero no es una parte acusadora. Esto es un sistema acusador, aquí dependemos del Ministerio Público. El juez es un agente neutro en este proceso. Si el Ministerio Público no empuja, y si no empujan actores civiles del peso de estas personalidades, este caso pudiera no llegar a nada. Es un delito, no es un crimen. Susana. En cualquier momento el Ministerio Público puede decir, yo no tengo un caso, y ofrecerle un acuerdo al señor Espaillá y ejercer el criterio de oportunidad, y el señor Espaillá... Va muy rápido. ¿Cuál es la diferencia entre delito y crimen? Y luego, ¿qué tipo de tratos le puede ofrecer el Ministerio Público a Antonio Espaillá con el criterio de oportunidad? Delito es una infracción menor que el crimen. En este caso, se dice que es un cuasi delito. ¿Por qué? Porque no hay un dolo, no hay una intención, no hay una mala acción, no hay un elemento moral intencional para la comisión. Y él perdió también su propiedad. Nadie quiere que se le caiga su propiedad. Pero no por ese aspecto, sino porque se entiende que no hay una intención de cometer el delito. Se configura la negligencia, la torpeza, la inobservancia como la parte moral. Por lo tanto, es dentro de los delitos un cuasi delito. Es natural que el Ministerio Público diga, bueno, no tengo mucho elemento para probar la negligencia, la inobservancia. Otra cosa que hay que decirle, el hecho que haya muerto 2 o haya muerto 100, para nuestra legislación no es un elemento diferenciador. ¿Eso sí cambiaría con el nuevo código? Es que, ¿cómo te digo? Los efectos de esa negligencia sí pueden dar lugar a mayor indemnización económica, pero no a una mayor pena, porque lo que condena la legislación penal es la mayor intención de cometer un acto. ¿Tú comprendes? Aquí y fuera, porque yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, te hacen cúmulo. No, porque cúmulo de pena. De pena. De pena cuando tú has cometido varios delitos. En este caso es un solo delito. Porque, por ejemplo, si extrapoláramos eso, si son 2 años mínimo por cosas sin intención, si tú multiplicas 2 años por 236, si eso se sumara... no, porque eso es el daño, no la intención. Okay. El daño es la cantidad de muertos. La intención... no la había. La negligencia es la misma. La negligencia es la misma. Eso es un lío muy grande de ustedes los abogados. No, pero quiero que la gente entienda, porque el derecho también es lógico. La negligencia es algo que tú cometes
es un descuido, por decirlo, pero tú no tenías una intención de ocurriera eso. Y todos estamos claros que Antonio no tenía intención de que se le cayera Entonces, ¿cómo condena la justicia el mayor daño? En dinero. En dinero. Si murieron 10 personas, pues tú tienes que indemnizar a 10 personas. Pero no porque hayan muerto 10 personas, tú eres más o menos culpable. ¿Ya tú me entendiste? Completamente. Eso es lo que la gente tiene que entender. Por eso es que es importante que accionen, porque mientras más víctimas hay, él va a tener que resarcir a más víctimas, que es al final lo único que nosotros podemos aspirar, porque acuérdense que la pena es de 3 meses a 2 años y la multa de 25 a 100 pesos. La multa de 25 a 100 pesos. Eso es ridículo, Susana. Entonces ya tú sabes, ahora que debemos de legislar como otros países que dicen, bueno, si bien tú no tuviste daño, la precaución que tú tienes que tener al manejar un camión de doble eje, al tener una super estructura, un super establecimiento, tiene que ser más grande y por lo tanto yo te tengo que poner a ti unos niveles de norma de precaución y unos niveles de pena si tú cometes una negligencia mayor, porque el daño puede ser mayor. Estamos en la pregunta de impacto en la imagen pública. Del sistema hablábamos, del gobierno, de esa complicidad, de ese silencio cómplice, vamos a decir que empresarial y de todos los partidos y al más alto nivel, y el propio daño a la imagen de un hombre de medios. En esa pregunta estamos. Y él está igualito. Él no está operando igual. Él está igualito. Y sus amigos, tú sabes que esto es un sistema inmoral. Los empresarios muchos son inmorales. Yo he hablado con muchos, no, eso le pasa a cualquiera, mira, es fulano en su empresa. Aquí se ha relajado la gestión de riesgo. Aquí, ojalá fueran a las empresas grandes para que ustedes vieran cómo la gestión de riesgo la hacen las empresas, porque ellas lo deciden. No, porque el Estado aquí ha perdido, ha habido un retroceso en el nivel de fiscalización. Esto es un país moral. La mayoría de personas donde de verdad le puede doler su imagen, no lo entiende así. ¿Tú crees que el grupo de aquí de verdad hubiera una afectación a la imagen, que yo creo, señores, porque yo quiero decir, yo creo que hubo una negligencia, yo he visto, yo he estudiado la posible forma que puede darse un derrumbe de esa naturaleza y tiene que haber mucho tiempo y muchas señales de advertencia, independientemente que se puedan o no se puedan probar por el comportamiento y la dinámica de la física de una estructura como esa para un desplome de esa naturaleza. Estoy convencida que hubo negligencia. Es más, yo diría que negligencia que roza aspectos fundamentales, más allá de un cuasi delito civil. Sin embargo, Sergio Vargas habló de 2 semanas antes ver barrer escombros. Pero claro, y si siguen investigando van a ver que no solamente 2 semanas antes, sino muchas veces más antes. La cantidad de finos que habían ahí te dice que ellos tienen problemas graves de filtración. La cantidad de peso que ellos mismos han confesado, porque hay otros que no lo han confesado. Hay pesos que ellos han confesado. Ellos han dicho que no lo tenían ahí, pero todavía el que ellos confiesan que tenían, que ellos admiten en la palabra, es demasiado para las condiciones y los años y el estrés que estaba sometido a esa infraestructura. Cuando tú dices él está igualito, refiriéndote a Antonio Espaillat, ¿tú crees que el grupo de medios que él representa, hay que decir que él no vende acero ni vende fundas de cemento, es una cosa de medios? Claro. ¿Tú crees que el si tuviera afectación, ya los grupos empresariales codueños de esos medios lo hubieran relevado de la cara del CEO? Que yo pensé que eso iba a pasar para cuidar que el JXC no se lleve RCC Media con todo. Y fue una intención de esos grupos. A mí
A mí me consta. ¿Y qué pasó? Que ellos pudieron manejar el efecto a través de sus estrategias y vieron que nada es nada. Y por lo tanto él va a seguir ahí. Ustedes verán, él va a seguir ahí. Las consecuencias del señor Espaillá serán mínimas en la justicia. Y lo voy a dejar ahí, en la justicia. Después otras consecuencias, pudieran haber muchísimas. Y a nivel económico del grupo de medios, ¿tú crees que todo va a seguir igual? ¿Le van a pautar las marcas? Le siguen pautando. El Banco Popular tenía el anuncio hasta hace unos pocos días. Tú sabes que hay contratos de meses, hay que esperar. Sí, claro. Y ya estaba pautado. El Banco Popular pauta por un La año entero. presencia de Aquí no han pautado, tú ves, pero yo sé que ellos pautan Claro. por un año entero. La presencia de funcionarios públicos y de personalidades a sus medios te dice que por lo menos la gente no ha asociado eso no ha asociado esa situación al señor Espaillat. ¿Tú crees que el presidente le debe algo a Antonio Espaillat? Porque tú dices presencia de ministros y gente de nivel siguen yendo Al a los otro medios. día. Gente tan cobarde que son esas que le ponen 2 o 3 tweets, echan para atrás, pero ahí fueron y le dieron ese espaldarazo inmediatamente. Yo no sé lo que le debe, pero el trato es muy especial, es muy diferenciado, extrañamente diferenciado. El hecho de que el presidente también asuma sobre una comisión que no tiene validez de cara a la justicia, me extraña. El hecho de que el Estado no se haya resguardado primeramente en defenderse porque está siendo coacusado, es sospechoso. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle al pueblo dominicano, señores, si de verdad ustedes sintieron esa tragedia, mantengan vivo este tema. Este tema no puede salir de los medios. Esta preocupación, esta conversación en las redes sociales tiene que mantenerse. Las autoridades encargadas de la investigación tienen que sentir la conmoción social que ha sentido, o que yo creo que debe haber sentido la sociedad, para que le busque la manera de resarcir a la sociedad. ¿Cómo? Llegando hasta el último punto de la investigación. Si el señor Espaillat no tuviera responsabilidad alguna, está bien, pero que no quede en la mente de ninguno de las víctimas, de los afectados, que son hoy las víctimas, aparte de los fallecidos que ya, ¿verdad?, están fallecidos, pero dejaron familia, de que la justicia no hizo su papel, de que el Ministerio Público, porque esto es un sistema acusatorio donde el Ministerio Público es el que lleva la acusación, es el que empuja, no haya hecho su trabajo como se deba. Mira, cuando dice si no resulta, me recuerda una de las primeras declaraciones escandalosas para algunos, pero que quién sabe, que dijo Julio Martínez Pozo, que es el rector del Sol de la Mañana, la figura que dirige el programa. Dejó abierta la posibilidad al imaginario de un atentado. O sea, bueno, en las redes sociales, si yo voy a compartir en mis redes sociales, hay una persona que dice representar un grupo de Estados Unidos y dijo que le había hecho la pericia sobre la presencia de explosivos. Entonces, no sé cuál de los peritos, si los peritos del Ministerio Público o los que están haciendo el informe para el Poder Ejecutivo, ya vio esas posibilidades. Aquí puede pasar cualquier cosa. Esperen cualquier cosa que pueda resultar. o sea, ¿tú le das crédito a que pudo haber sido una No, yo bomba? estoy segura que no hubo ninguna clase de explosivo ahí, de ninguna naturaleza. Ahora, yo sí creo que son capaces de vender esa teoría y de tratar de justificarla. Eso sí yo lo creo. Murió gente de Estados Unidos, incluido una persona... Varios. Pero incluido una persona que creo que era... Hablaron de 21 personas, dice Ángel Locua, que representa a la firma estadounidense Silver. Y dice que hay 31 personas con nacionalidad norteamericana. Tú sabes que hay muchos dominicanos doble nacionalidad. Pero había una persona que creo que era investigador o algo así, o pertenecía a una agencia de esas de seguridad en Estados Unidos. ¿Tú crees que pueda haber paralelo como pasó con David Ortiz,
que la MLB mandó a gente, ¿cómo que se llaman esa gente que hace investigaciones? Sí, investigaciones privadas. Sí, eso tiene un nombre, no sé si fue de la CIA o del FBI, una de esas gente mandaron. ¿Tú sí. crees que haya posibilidad de otro informe por los ciudadanos americanos, investigaciones privadas? Yo creo que va a haber gente ahí que no le interesa el dinero solamente. Yo creo que van a buscar peritos y van a exigir otro tipo de pericia. Y yo apuesto a esa gente, no la gente más rica. Yo no espero de la gente más poderosa esa, pero hay personas allí que yo conozco que están dispuestas a hacer todo para que se establezca la verdad. Y yo creo que le conviene al señor Espaillá dejar satisfecha de las ansias de justicia de la gente. Le conviene. Yo entiendo que le conviene. Tú sabes que yo decía el otro día en Una Nueva Mañana, y lo compartía con Rosa también en el programa que hicimos en Al Tanto, que yo creo que hay gente que por querer ayudar a Antonio Espaillá le han hecho daño. El manejo para mí no ha sido el mejor. De cosas que, porque hay que decir, y lo hemos conversado, nadie tenía intención de que pase eso, por supuesto. Todo el que ha hecho defensa del señor Espaillá, que es importante, lo ha hecho en consonancia con su estrategia de él. Pero qué mala estrategia. Pero es que no es, lo que pasa es que a veces uno cree que el problema es la comunicación, la estrategia. No, el problema es la intención. Para una estrategia y para unos mensajes hay una intención. No hay otra. Si tú quieres buscar la exculpación hasta lo último, oye, no hay forma de eso. No hay forma. Es una cuestión de que la intención, al parecer, del señor Espaillá es no asumir. Mira, Susana, eso es lo que me parece, mira, no asumir su falta. Mira, si él va y se tira de barriga en el YC, aunque le caigan a pedrar y lo sacan malo, eso es lo que yo pienso. Si él va y se mete preso él mismo, aunque no lo quieran meter preso en este gobierno, en este Ministerio Público, y dice, como dijo el hombre, aquí estoy, me presento en un banco, me llegué al Palacio de Justicia, porque igual lo que en ley le espera, tú lo has dicho, no es más de 2 años. Eso es... La gente quiere verlo ahí interrogándolo y ya. Colombia, eso es para el sentimiento de la gente, pero de cara al proceso, lo que él debería hacer, eso que él haría prácticamente para satisfacer, para ser humano también. Desde el punto de vista de la ley, vengan a ver, entren a mis libros, vamos a ver, para que ustedes vean realmente cuáles eran los bienes que tenía la empresa, cuándo fue que nosotros, qué gastos yo he hecho, oye, porque si ahí aparecen sus libros, gastos sobre gastos en paneles de yeso, no hay manera de tú decir que tú no sabías que tú tenías un problema grave. No había pensado claro, los videos, esas cámaras de video fueron capaces de resistir eso. Eran cámaras pequeñas. ¿Dónde está el video de esa noche? Cámaras de video. Pero tú dices que Jenny fue esa noche, que esa Jenny recogió el disco duro. Bueno, lo que yo creo que Jenny recogió fueron evidencias físicas. Pero no, debe preguntar el Ministerio Público por esas cámaras. Debiera de preguntar. Tengo una nube, aunque las cámaras se hubiesen roto. Debieran preguntar. Filmó y todo. Él, si tuviera buena fe, también lo hubiera ofrecido. Yo quiero preguntarte para cerrar. Si tuviera buena fe en el sentido de asumir su negligencia. Pero me imagino que no sabemos, pero la tiene el Ministerio Público, las imágenes. O sea, ojalá que la tenga. Eso lo dijo Franklin. Por eso yo te digo que hay que tratar de mantener el tema vivo. En la medida que se mantenga el tema vivo, las autoridades que están haciendo la investigación van a hacerla con mayor rigor. La persona que habló por primera vez aquí de las cámaras fue Franklin Rodríguez, un sobreviviente, y dijo, esas cámaras deben, yo quiero ver lo que dicen esas cámaras. Eran muy pequeñas, no se podían romper, y además transmite la parte donde estaba la recolección de imagen quedó intacto, que eran las oficinas. Así es. Entonces eso tiene que quedar ahí. Esperemos. Susana, la última pregunta a los huérfanos. Se habla de más de 122 huérfanos. Yo no puedo imaginar esa escena. Algunos de ellos huérfanos de padre y madre. Conozco el caso de una pareja de venezolanos que dejaron 4 o 5 menores de edad
venezolanos no tienen familia aquí. O sea, es un rompecabezas que yo no me imagino. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos huérfanos, querida? Yo conozco casos también. Estos huérfanos están muy vulnerables. Hay que decir que Pellerano y Herrera, me parece, le doy los créditos porque el gesto lo vi en las redes, están ofreciendo ayuda pro bono a esta gente que no tienen quien. Los familiares que lo auxilien para buscar. Cualquier abogado puede servirle, aún los que no tengan intención de darlo de manera totalmente gratuita, sino, vamos a decir, asumen la defensa y después con las indemnizaciones que reciban. Porque tú crees que habrá indemnizaciones. Yo estoy segura que habrá. ¿Del gobierno o del empresario? El Estado va a terminar pagando. Pero quizás es por eso que el gobierno está, un poco lo que uno entiende, que lo está protegiendo. ¿Se está protegiendo a sí mismo el Estado, entonces? No, cuando el Estado lo protege, se está echando la culpa a él. Es que el problema es ese. Es que cuando el Estado dice no había ninguna ley, no había ninguna base legal para que él tuviera que cumplir, pues entonces peor, porque el Estado sí está para garantizar la seguridad y la operación de todas las actividades que concede. Entonces esa indemnización va a salir de nuestra costilla. Así es. Ay, caramba. El Estado con eso, de alguna manera, se está echando la culpa a él. ¿Por qué? Porque el Estado concedió una licencia de operación para un bar, restaurante, el Estado concedió un uso de suelo, el Estado es garante de la seguridad de las personas. El Estado suministra una energía también ahí, que también es otro tema. Mira, hay una muchacha interna todavía que SENASA tuvo que ir en auxilio porque se empezará un proceso legal, los dueños del YEXE no pudieron, o sea, nosotros tuvimos que apoyar víctimas, gente que necesitó un pasaje, una clínica, todo el que yo conozco apoyó a alguien. Esa muchacha tuvo SENASA que auxiliarla porque se le explotó el seguro. En esa parte... Y hubo otra que posiblemente murió porque aunque después se le dieron las atenciones, en principio hubo medicamentos. Yo te voy a decir algo, no me quiero meter en esta parte. Hay un efecto químico que produce las personas por aplastamiento, que liberan potasio y otras cosas más, con el rompimiento de las fibras musculares y demás, que fueron lo que dieron origen a que el pelotero muriera. La gente hace un infarto, hace un infarto, porque hay que ponerle un medicamento para contrarrestar ese potasio que cuando liberan a las personas que están bajo aplastamiento y la sangre empieza a circular, no llega al corazón y es un infarto. Por eso otras personas que fueron inclusive rescatadas con más daño físico que el pelotero no murieron, porque muchas fueron, la pudieron canalizar y administrar ese medicamento abajo. ¿Por qué no se hizo eso? Porque al principio las unidades que llegaron de socorro no estaban tan bien adiestradas, y esa es la verdad, para que ustedes vean que lo económico tiene un peso. Nosotros tuvimos, señores, que llamar a Puerto Rico para que trajera unos pequeños sonda, una pequeña tecnología de radiografía industrial, de rayo X, electrodo, que no vale gran cosa. Esos sonares que trajo Puerto Rico no son una tecnología tan cara. Inclusive aquí hay. Las compañías mineras tienen eso, pero aquí no había una planificación suficiente ni un banco de información. De hecho, cuando las compañías mineras se le permitió intervenir, que prestaron las verdaderas grúas, los equipos verdaderos, ahí se pudo trabajar mucho más rápido, pero ya había gente que se había muerto. Lo que pasa es que ¿Tú crees que se pudo salvar más vidas? Oye, mira, tú hiciste una entrevista aquí que debiera merecerte un premio, que fue este señor que tiene una compañía de Guillermo, constructora, sí, de perfiles. Sí. Yo invito a la gente a ver esa entrevista. Si de verdad que hubieran autoridades
todo lo que ese señor está diciendo, que lo saben los organismos de socorro, hubiesen hecho varias reuniones de evaluación para revisar ese proceso. Aquí murió mucha gente por falta de coordinación adecuada, por falta de gestión de ese organismo. Ese día. Porque si hubieran abierto, como él dijo, por los lados. Pero mi amor, si hubiesen permitido y tuvieran un banco de datos y llaman a las compañías constructoras, tuneladoras que hay aquí muy buenas, y las compañías mineras, lo primero que hubiesen hecho es hacer pequeñas trochas, eliminar las grandes vigas que estaban arriba, que no afectaban lo de abajo, para abrir canales. Inclusive hubo gente que propuso, vamos a entrarle corriente de aire, que fue lo que se hizo, por ejemplo, en el derrumbe de la mina de Cormidón, que nunca esas personas estuvieron en riesgo de ahogarse, porque abrieron pequeños espacios para permitir que entrara la ventilación. Mucha gente Hubo decía muchísimos errores allí. Que menos de 1000 metros, ¿por qué duraron casi 4 días para limpiar la escena? Si pasara un terremoto, Dios nos libre, como pasó en Haití, Susana, porque tú has tenido un protocolo de que si movemos aquí, tenemos que parar todo y todos tienen que saber, porque no tenían el adiestramiento suficiente. Estamos en una isla sobre una falla. ¿Qué tú crees que has sido funcionaria, que sabes tema de minas, tú tienes una experiencia también? Claro, en energía y minas. En energía nuclear también. Y energía nuclear, y te puedo decir que eso es técnica nuclear. Esos sonares, esos pequeñas tecnologías que se utilizó, eso es algo muy sencillo. Para detectar movimiento de personas. Inmediatamente trajeron esos pequeños equipos. Los bomberos de Puerto Rico pudieron determinar que en esa área ahí no había un sobreviviente, porque es que ya hay tecnología sencilla de rayo X por electrodo de onda corta para decirte a ti exactamente si ahí hay un movimiento o termografía de donde se pueda detectar por el sonido el latido del corazón. Susana. El latido del corazón de una persona que inclusive que no está una persona que está inconsciente, inconsciente, en un coma profundo. Y es una tecnología sencilla, sin embargo queremos botar 18 millones en Chacabana. ¿Tú sabes cuánto vale? Tú te puedes meter, yo te mando los radar, todos los nombres comerciales de esos equipos, y usted verá que con $2,000 se compran. O sea que lo de la Chacabana lo podemos coger para esos equipos. Claro. Estamos a riesgo de otro Jet, dado de que no tenemos la normativa, no tenemos la fiscalización, sobre todo para determinar cuáles edificaciones podría volver a pasar en condiciones de habitabilidad, que tienen que haber muchas, sobre todo aquellas que fueron construidas con otros códigos de construcción, que no tenían el código sísmico, y que además no tienen el mantenimiento suficiente. Claro que puede pasar, claro que puede estar pasando, porque si eso era aquí, en la parte clara de la capital, imagínate edificaciones más antiguas y que están en zonas más vulnerables. Y yo creo que ese es el gran trabajo, si queremos dejarle un tributo, algo bueno a esta tragedia, es que se actualice la normativa y que se creen también los equipos humanos y las entidades que le van a dar cumplimiento a esas normativas, porque si solamente lo vamos a tener como letra muerta, no va a servir para nada. Si simplemente vamos a decir hay que cumplir esto y esto y esto y esto, y nadie lo va a fiscalizar, nadie lo va a inspeccionar, nadie va a evaluar que eso se cumpla y a tomar las medidas correspondientes para cerrar aquellas instalaciones que no cumplan, nosotros no sé dónde vamos a llegar. Si esto pasó sin ningún movimiento, resulta que casi todos los días hay temblores de tierra. Y ese día, en las últimas 4 o 5 horas, no había habido ni un solo movimiento. Imagínense ustedes un
un terremoto, un temblor de tierra. Pero además, Susana, la nueva cultura que hay aquí acentuada de la música sobre niveles. La vibración sónica también tuvo, sin duda, su parte, y aquí hay mucho... Bueno, pero no ese día. No, pudo pero haber moviendo te quiero decir que si sumamos todos los anteriormente citados, más sí, que aquí cada vez se oye música más alta. Claro. O sea que, bueno, pero para eso hay una limitación de cuántos decibeles aguanta. Y hay sensores, en otros países hay sensores, hay limitadores inclusive de sonido. Los establecimientos, por ejemplo, en los Estados Unidos, en algunos estados que yo conozco ese tema, como tienen una limitación de decibeles, ¿qué hace el dueño del establecimiento? Colocar un sensor que delimite. No hay manera, como estos limitadores de velocidad que ponen algunas compañías responsables a sus choferes de patana. Aunque quieran, los operadores de los equipos no pueden subir más la música. ¿Por qué? Porque sabe que en cualquier momento va a llegar un inspector, o el inspector te va a dejar un medidor durante un mes y te va a agarrar el pico más alto. Y si tú te pasaste ahí, tú vas a tener una multa. Y si tú vuelves y te tienes otra multa, tú vas a tener un cierre del establecimiento. Entonces, más que código penal que actúa cuando ya están los muertos, nosotros necesitamos regulación, fiscalización, inspección, control efectivo del Estado, ex ante, no ex post. Es ante, para que no pase después. Y eso es lo que hace la regulación. Y eso es lo que yo he sido desde el Estado, una gran reguladora, y yo creo que la debilidad más grande que hay es sobre todo en regulación, en prevención. Bueno, a toda la gente que ha visto este programa sabe que tiene 6 meses para accionar desde el 8 de abril, contando 6 meses, así es que el que no se ha motivado, como dice Susana, para adherirse inmediatamente a la acción pública. Que inicie la acción. Sí, que inicie la acción, que la interponga la acción. Usted hace una querella, aunque sea mal hecha. Hay oportunidad de usted después perfeccionarla. Mande una querella, aunque sea mal hecha. Hay modelo ahí. Usted pone a cualquiera, usted mete su querella y después usted la perfecciona. Y le invito al Colegio de Abogados, a Trajano Potentini, a la misma Finjus, que no sé si escuchaste, invita a Castaño. Castaño dice que perdió familias 4 y entre amigos 8 personas muy cercanas. A Finjus, que ayude, que hay cooperación internacional para eso. Y todas esas asociaciones sin fines de lucro, que nosotros le damos dinero y que no hacen nada, ayuden a las víctimas a ver si se establece responsabilidad o se averigua la verdad. Porque realmente yo sé que hay gente que entiende que es un ataque personal. No, no es un ataque personal, es una defensa personal. Es un acto de ética, de moral, ¿verdad? De nosotras, que yo sé que también tú has tenido tus presiones por esto, ¿verdad? No cojo presión. Gracias, Susana Gautreaux de Wynn. Yo sí quiero dar unas últimas palabras y quiero hablar por los huérfanos. 122, 126, 130 huérfanos, por ahí anda la cifra. No es una cifra sencilla. Algunos de ellos huérfanos de padre y madre. Aquí mando un mensaje a que nosotros como sociedad abracemos esos huérfanos, búsquelos, identifíquelos, búsquelos en las redes sociales. Hay gente que está rota, que está desarmada, gente que el duelo, que el luto no le ha dejado pensar en una acción legal, gente que no sabe cómo va a alimentar a sus hijos. Por ejemplo, la madre que estuve aquí, Luz María, no había trabajado nunca, su esposo era su sustento con 2 niños pequeños, ella no sabe qué va a hacer. Tiene el apoyo de una iglesia adventista donde va, pero hay gente que no tiene ningún apoyo. Y sí me gustaría decirle a Susana y a la gente que no cree y que no tiene fe, que yo sí creo que el pueblo dominicano, que Quisqueya, la indómita y brava, no va a dejar pasar este evento y la serie de injusticias que, aunque haya desencadenado un evento sin intención, la intención que estamos viendo deja mucho que desear. Y yo apelo a este pueblo siempre bravo, siempre indómito, a que se levante, a que no olvide.